Desde que la humanidad alzó la vista hacia el cielo estrellado, un anhelo nos ha consumido: explorar lo desconocido. Pero en el corazón de nuestra comprensión del universo, una barrera infranqueable nos detiene. No es una pared física, ni un campo de fuerza alienígena, sino el propio tejido de la realidad, un límite impuesto por el cosmos mismo, la velocidad de la luz. A 300,000 kilómetros por segundo, es la velocidad más alta a la que se puede viajar en el universo, un límite absoluto que, según la física de Einstein, no puede ser superado. En Mentes del Abismo, nos sumergiremos en uno de los mayores enigmas de la ciencia: el límite de la velocidad de la luz. ¿Es esta una ley inmutable o una regla que, con el avance de nuestro conocimiento, podríamos algún día romper? Einstein nos enseñó que la velocidad de la luz no es solo la velocidad de un fotón, sino la velocidad fundamental de la causalidad, la velocidad a la que la información y la energía pueden viajar por el espacio. Es una constante del universo, la misma para cualquier observador, sin importar cuán rápido se mueva. Esta idea, revolucionaria en su momento, es la piedra angular de la relatividad. Las consecuencias de esta ley son asombrosas: el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que se dilatan y se contraen a medida que te acercas a la velocidad de la luz. El tiempo se ralentiza, el espacio se acorta y la masa aumenta de forma exponencial, convirtiendo cualquier objeto en una barrera insuperable. De acuerdo con esta visión, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, la flecha del tiempo para nosotros se detendría, y la masa se volvería infinita, una imposibilidad física. Por lo tanto, el límite de la velocidad de la luz no es solo una regla, sino la naturaleza misma del espacio-tiempo, pero este límite es también nuestra mayor prisión. El universo es vasto, con miles de millones de galaxias, pero la más cercana a nosotros, Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz de distancia. Incluso con la tecnología más avanzada, viajar a la velocidad de la luz significaría un viaje de 2,5 millones de años. Para una nave espacial, esto sería un viaje de 2,5 millones de años. Para una nave espacial, esto sería un viaje que duraría el equivalente a una vida humana, y los viajeros verían la Tierra envejecer millones de años. Este límite nos impide explorar el universo de manera significativa, confinándonos a un diminuto rincón cósmico. Sin embargo, a lo largo de la historia, la ciencia ha demostrado que lo que una vez fue considerado imposible se ha convertido en realidad. Hemos roto la barrera del sonido, hemos enviado humanos a la Luna y hemos construido máquinas que pueden ver el pasado del universo. Entonces, ¿es posible que el límite de la velocidad de la luz sea solo otro desafío que la humanidad está destinada a superar? La física cuántica, en particular, ha revelado un universo mucho más extraño y misterioso de lo que Einstein imaginó, con partículas que pueden teletransportarse, un vacío que hierve con energía y propiedades que desafían toda lógica clásica. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, permite que dos partículas se comuniquen de forma instantánea sin importar la distancia, un fenómeno que parece desafiar la velocidad de la luz. El entrelazamiento cuántico, un fenómeno en el que dos partículas se entrelazan de tal manera que el estado de una afecta al de la otra de forma instantánea, sin importar la distancia que las separe, ha sido objeto de debate entre los físicos. Einstein llamó a este fenómeno acción fantasmal a distancia, y creía que la física cuántica estaba incompleta. Sin embargo, los experimentos han demostrado que el entrelazamiento es real, un fenómeno que no viola la relatividad de Einstein, ya que la información no puede ser transmitida de forma útil por este medio. Pero, ¿y si esta acción fantasmal es la clave para sortear la velocidad de la luz? ¿Y si hay atajos en el espacio-tiempo que podríamos usar, como los agujeros de gusano o los motores de curvatura, que doblan el espacio y el tiempo de tal manera que nos permiten viajar distancias enormes en un instante? La idea de los agujeros de gusano es una de las soluciones más fascinantes que ofrece la relatividad. Un agujero de gusano es un túnel en el espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes del universo, creando un atajo que nos permitiría viajar de un lugar a otro en un instante. Los agujeros de gusano son teóricamente posibles, pero se cree que serían inestables y que requerirían una cantidad inmensa de energía exótica para mantenerse abiertos. Una energía que tiene una masa negativa y que se cree que no existe en el universo. La otra solución, el motor de curvatura, es una idea que ha sido popularizada por la ciencia ficción.
Un motor de curvatura es una nave que viaja en una burbuja de espacio-tiempo, doblando el espacio que está frente a ella y expandiendo el espacio que está detrás de ella, permitiéndole viajar a velocidades superiores a la de la luz sin violar la física de Einstein. Mientras la ciencia ficción populariza la idea de romper el límite de la velocidad de la luz, la física teórica se enfrenta a una realidad mucho más compleja. El motor de curvatura, o warp drive como se le conoce en la cultura popular, no es una fantasía. Es una solución hipotética, propuesta por el físico Miguel Alcubierre, que se basa en las ecuaciones de campo de Einstein. La idea es crear una burbuja en el espacio-tiempo que se mueva a una velocidad superior a la de la luz, sin que el objeto dentro de ella se mueva. En esta burbuja, el espacio-tiempo se comprime delante de la nave y se expande detrás de ella, permitiéndole viajar distancias enormes en un instante, sin que la nave en sí misma exceda la velocidad de la luz. De esta manera, el límite de la velocidad de la luz no sería violado, sino que sería el espacio-tiempo mismo el que se movería a una velocidad superior. El problema, por supuesto, es la energía. Para crear esta burbuja de espacio-tiempo, la nave necesitaría una cantidad de energía inimaginable, equivalente a la energía de una galaxia entera, y una sustancia aún más exótica: materia con densidad de energía negativa. La materia con densidad de energía negativa, una sustancia que se cree que no existe en el universo observable, es la única que podría mantener la burbuja de espacio-tiempo estable. Sin ella, el motor de curvatura colapsaría de forma instantánea. Así que, aunque las matemáticas de Alcubierre funcionan, la tecnología y los recursos necesarios para construir un motor de curvatura están tan lejos de nuestra realidad actual que la idea se mantiene en el reino de la ciencia ficción. Por ahora, los agujeros de gusano, por otro lado, son una solución aún más intrigante. La idea de un atajo a través del espacio-tiempo no es nueva, pero la posibilidad de construir uno o de usar uno existente para viajar a través del universo es algo que ha fascinado a los físicos. Los agujeros de gusano son teóricamente posibles, pero la mayoría de los modelos sugieren que serían increíblemente inestables, colapsando en el instante en que algo intentara atravesarlos. Para que un agujero de gusano sea estable y transitable, también necesitaría materia exótica con densidad de energía negativa, la misma sustancia que el motor de curvatura, pero la física cuántica nos da una pequeña esperanza. En el vacío, el espacio no está vacío. Está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en una fracción de segundo, un fenómeno conocido como fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones, en ciertas condiciones, podrían producir la energía exótica necesaria para estabilizar un agujero de gusano o un motor de curvatura. Aunque esta es una idea que aún está en el reino de la especulación, abre una puerta a la posibilidad de que, en el futuro, podríamos ser capaces de manipular el espacio-tiempo a un nivel fundamental, y de esta manera, desbloquear el futuro y permitirnos viajar por el universo de una manera que hoy solo podemos soñar. Sin embargo, el debate sobre el límite de la velocidad de la luz no es solo sobre viajes espaciales. La velocidad de la luz también es el límite a la que la información puede viajar. Esto significa que no hay forma de comunicarse con una civilización en otra galaxia de forma instantánea. La información, al igual que la materia, está confinada a la velocidad de la luz. Esto tiene consecuencias profundas para la física, la cosmología y nuestra comprensión del universo. Si, por ejemplo, el Sol desapareciera ahora, no lo sabríamos por 8 minutos, ya que es el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra. Si el Sol desapareciera en un instante, los efectos gravitacionales del Sol también desaparecerían instantáneamente, y la Tierra saldría de su órbita. Por lo tanto, el límite de la velocidad de la luz es lo que mantiene la coherencia y el orden en el universo, ya que la causalidad, la relación entre causa y efecto, está ligada a la velocidad de la luz. Pero, ¿y si esta limitación es una ilusión? ¿Y si, en un nivel fundamental, la física esconde un atajo que no hemos descubierto? En la década de 1970, un físico llamado Gerald Feinberg propuso la existencia de los taquiones, partículas que, en teoría, podrían viajar más rápido que la luz. Los taquiones, de existir, tendrían una masa imaginaria y, en lugar de ralentizarse a medida que se acercan a la velocidad de la luz, acelerarían. Sin embargo, los taquiones no han sido detectados en ningún experimento, y su existencia violaría la causalidad.
Si pudiéramos enviar información al pasado con taquiones, podríamos, en teoría, matar a nuestro abuelo antes de que nuestros padres nacieran, creando una paradoja. Por lo tanto, la existencia de los taquiones, aunque teóricamente posible, es altamente improbable. El límite de la velocidad de la luz no es solo una barrera, sino una parte fundamental de la realidad. Si pudiéramos romperlo, las consecuencias serían inimaginables. El espacio y el tiempo podrían colapsar, y la causalidad, la ley que rige el universo, podría desaparecer. La física de Einstein nos dice que la velocidad de la luz no es solo una velocidad, sino un principio, un límite absoluto que nos impide crear paradojas y que mantiene la coherencia del universo. El límite de la velocidad de la luz es, en esencia, la ley que mantiene el universo unido. Mientras la ciencia ficción se deleita en la idea de un futuro donde la velocidad de la luz es un mero recordatorio del pasado, la física teórica busca una grieta en el muro de Einstein. Una de las ideas más fascinantes y especulativas que podría ofrecer una solución se encuentra en la teoría de las dimensiones extra. La teoría de cuerdas, por ejemplo, postula que el universo no tiene solo 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, sino hasta 10 o 11. Si estas dimensiones extra existen, podrían estar tan compactadas que no podemos verlas. Pero un objeto podría tomar un atajo a través de ellas. Imagina un trozo de papel. Si quieres ir de un punto a otro en el papel, el camino más corto es una línea recta. Pero si doblas el papel, puedes acercar los 2 puntos y perforar el papel para crear un atajo. Las dimensiones extra podrían funcionar de la misma manera. Un objeto podría viajar de una galaxia a otra en un instante, no rompiendo la velocidad de la luz, sino viajando a través de una dimensión que es invisible para nosotros, pero que es un atajo natural. La materia exótica no sería necesaria, solo una comprensión fundamental de la geometría del universo. Esta idea, aunque fascinante, aún no ha sido probada. La búsqueda de las dimensiones extra es uno de los mayores desafíos de la física moderna, y si se encuentran, podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión del universo y de la propia velocidad de la luz. Pero, ¿y si la velocidad de la luz no es una constante? Durante décadas, los físicos han asumido que la velocidad de la luz es inmutable, una constante del universo. Pero algunos cosmólogos, como João Magueijo, han propuesto la idea de que la velocidad de la luz podría haber sido mucho más alta en el universo primitivo. Según esta teoría, la velocidad de la luz no sería constante, sino que habría disminuido a lo largo de la historia cósmica. Esta idea podría resolver algunos de los mayores enigmas de la cosmología, como el problema del horizonte, que se pregunta por qué el universo es tan uniforme a gran escala, a pesar de que diferentes partes del universo primitivo no tuvieron tiempo para comunicarse entre sí. Si la velocidad de la luz era mucho más alta en el universo primitivo, estas partes podrían haber estado en contacto, lo que explicaría la uniformidad del universo. Aunque esta teoría es muy especulativa y aún no ha sido probada, abre la puerta a la posibilidad de que el límite de la velocidad de la luz no sea una ley inmutable, sino una ley que ha evolucionado a lo largo del tiempo. El debate sobre la velocidad de la luz también nos obliga a enfrentar el dilema de la información y el futuro. Si pudiéramos viajar a una velocidad superior a la de la luz, podríamos enviar información al pasado, lo que podría tener consecuencias catastróficas para la causalidad. Si enviamos un mensaje al pasado para evitar un evento trágico, podríamos, en teoría, borrar nuestra propia existencia. Pero, ¿y si el futuro no está escrito? ¿Y si la física cuántica nos da una pequeña esperanza de que el futuro es solo una posibilidad y no una realidad? La física cuántica nos enseña que, en un nivel fundamental, la realidad no es determinista, sino probabilística. Un electrón no tiene una posición definida hasta que lo medimos. ¿Podría la causalidad, al igual que la posición de un electrón, ser una ilusión? Si la física cuántica es la clave para desbloquear el futuro, entonces podríamos ser capaces de manipular el tiempo y el espacio a un nivel fundamental. El límite de la velocidad de la luz podría ser el último desafío que la humanidad está destinada a superar, no con naves espaciales, sino con la mente. La física cuántica nos enseña que la mente y la materia están entrelazadas de una manera que la física clásica no puede explicar. ¿Y si la velocidad de la luz no es un límite, sino una ilusión de nuestra propia conciencia?
Y sí, en un nivel fundamental, la velocidad de la luz es una propiedad de nuestra propia percepción, ¿y no de la realidad misma? Esta es una idea que, aunque especulativa, nos obliga a enfrentar los límites de nuestro propio conocimiento. La búsqueda por romper la velocidad de la luz no es solo una búsqueda por viajes espaciales, sino una búsqueda por entender el universo de una manera que aún no podemos. La velocidad de la luz es el límite a nuestra comprensión, y si pudiéramos romperlo, podríamos desbloquear el futuro de la humanidad. La velocidad de la luz es el muro que nos separa de la inmensidad del universo, y si pudiéramos romperlo, podríamos ser capaces de ver el universo como realmente es, sin las limitaciones de nuestra propia física. La búsqueda por romper el límite de la velocidad de la luz es un viaje que nos ha llevado a los límites del conocimiento humano. Nos ha obligado a cuestionar las leyes más fundamentales de la física, a especular sobre dimensiones extra y a imaginar un futuro donde la humanidad no está confinada a su pequeño rincón del universo. Pero en el corazón de esta búsqueda, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿podemos, o debemos, romper el límite de la velocidad de la luz? La física de Einstein nos dice que el límite de la velocidad de la luz no es una ley arbitraria, sino una parte fundamental de la realidad. Si pudiéramos romperla, las consecuencias serían inimaginables. La causalidad, la ley que rige la relación entre causa y efecto, podría colapsar, y el universo podría convertirse en un lugar de caos. La velocidad de la luz es lo que mantiene la coherencia y el orden del universo. Es el límite que nos impide crear paradojas y que nos protege de las consecuencias catastróficas del viaje en el tiempo, pero si el límite de la velocidad de la luz es una ley fundamental, entonces la búsqueda por romperlo es una búsqueda por entender el universo de una manera más profunda. La física teórica nos ha dado una pequeña esperanza con la idea de los agujeros de gusano y los motores de curvatura, atajos en el espacio-tiempo que nos permitirían viajar a velocidades superiores a la de la luz sin violarla. Física de Einstein. Pero estas ideas, aunque fascinantes, se mantienen en el reino de la especulación. Requieren de una tecnología y de una comprensión de la física que aún no poseemos. ¿Y si la física teórica no es la clave, lo es la física cuántica? El entrelazamiento cuántico, aunque no puede ser usado para enviar información de forma útil, nos enseña que el universo es mucho más extraño y misterioso de lo que Einstein imaginó. ¿Y si hay otros fenómenos cuánticos que nos podrían dar la clave para romper el límite de la velocidad de la luz? ¿Y si la conciencia humana, que parece tener un papel en la física cuántica, es la clave para desbloquear el futuro? El debate sobre la velocidad de la luz es más que un debate científico. Es un debate filosófico sobre nuestro lugar en el universo. ¿Estamos destinados a ser una especie confinada a nuestro pequeño rincón cósmico? ¿O estamos destinados a explorar el universo de una manera que solo podemos soñar? La velocidad de la luz es el límite a nuestros sueños, y si pudiéramos romperlo, podríamos desbloquear el futuro de la humanidad. El límite de la velocidad de la luz no es solo una barrera, sino una parte fundamental de la realidad. Si pudiéramos romperla, las consecuencias serían inimaginables. El espacio y el tiempo podrían colapsar, y la causalidad, la ley que rige el universo, podría desaparecer. La física de Einstein nos dice que la velocidad de la luz no es solo una velocidad, sino un principio, un límite absoluto que nos impide crear paradojas y que mantiene la coherencia del universo. El límite de la velocidad de la luz es, en esencia, la ley que mantiene el universo unido. La búsqueda por romper la velocidad de la luz no es solo una búsqueda por viajes espaciales, sino una búsqueda por entender el universo de una manera que aún no podemos. La velocidad de la luz es el límite a nuestra comprensión, y si pudiéramos romperlo, podríamos desbloquear el futuro de la humanidad. La velocidad de la luz es el muro que nos separa de la inmensidad del universo, y si pudiéramos romperlo, podríamos ser capaces de ver el universo como realmente es, sin las limitaciones de nuestra propia física. La velocidad de la luz no es solo una velocidad, sino un principio. Es el límite a la causalidad, la ley que rige el universo, y si pudiéramos romperlo, las consecuencias serían inimaginables. La física de Einstein nos dice que la velocidad de la luz es lo que mantiene la coherencia y el orden del universo. La búsqueda por romper la velocidad de la luz es un viaje que nos ha llevado a los límites del conocimiento humano. Nos ha obligado a cuestionar las leyes más fundamentales de la física,
a especular sobre dimensiones extra y a imaginar un futuro donde la humanidad no está confinada a su pequeño rincón del universo. Pero en el corazón de esta búsqueda, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿podemos, o debemos, romper el límite de la velocidad de la luz?